Seguimos adelante, amigo, en nuestra evaluación de las encuestas de State of the Union. State of Theology. State of Theology. The Union, sí. Las elecciones de última semana me tienen loco. The State of Theology, el estado de la teología, especialmente o específicamente en el mundo hispano-latino. Sí. Y estamos evaluando esta encuesta que se hizo en el 2022 por Crossway. Creo que era Crossway, ¿verdad? No, Ligonier. Ligonier y Crossway. O Lifeway. Bueno, uno de esos dos. Hicieron una encuesta juntos y tenemos todos los resultados de toda la gente que respondió a esto. Y estamos evaluando el grupo de hispanos porque obviamente estamos en una iglesia hispana. Estamos hablando en español o intentando de hablar en español. A veces entre tú y yo nos inventamos unas palabras increíbles. O nos sale el inglés. Entonces, estamos evaluando eso y ahorita estamos en la pregunta número 20 y por si la gente lo busca otra vez, ¿dónde está? Sí, pueden buscarlo en thestateoftheology.com. Cuando lo busquen ahí, ya pueden seguirnos y ellos mismos. De hecho, es padre que el sitio web te da la oportunidad de tomar la encuesta tú propio. O sea, tú puedes hacer la misma encuesta y a ver cuáles son tus resultados. Hazlo antes de escuchar el podcast para que no, como decimos en inglés, chirees. Don't cheat. No hagas trampa. No hagas trampa. Entonces vamos a buscar la número 20 y vamos a empezar ahí. La pregunta o la frase número 20 nos dice esto. El infierno es un lugar real donde ciertas personas serán castigadas para siempre. La respuesta correcta a esto es verdadero. Verdadero, pero ¿cómo respondió el público? 18, voy a dar nomás los porcentajes extremos. 18% de hispanos están en contra de esto y el 42% está a favor. Eso significa que los demás están entre el medio, básicamente. Pero conforme a lo que hemos visto anteriormente, es un número relativamente alto para decir que algunos hispanos todavía creen que hay un infierno. Pero aún así son menos del 50%. Eso es lo triste, que cuando veo estos porcentajes quisiera que estuviéramos mínimo en el 70% o algo así. Pero pero sí, 42% en comparación a otras sí es más alto. De hecho, hay otra encuesta en Pew Research que hicieron del estado de la religión en el mundo hispano y el porcentaje, no recuerdo exactamente la cantidad, pero es el número uno que se encuentra en la encuesta de catolicismo, carismático y pentecostal. Entonces, en el mundo carismático, pentecostal y católico, ellos son los que predominan la religión o la fe en el mundo hispano. Entonces, eso me da a entender de que parte del movimiento pentecostal y carismático sí eran fuerte énfasis en el infierno. No te vas a ir al infierno si no te portas bien. O sea, eso fue inculcado fuertemente en muchas personas. Y decimos siempre la misma historia. A mí me quitaron las tortugas ninjas porque eran del infierno, eran demonios. Entonces, eso me da a entender por la causa de que el movimiento pentecostal carismático en el mundo hispánico todavía predomina, nos da un poco de balance al respecto del infierno, mínimo del infierno, porque en las otras cosas pues obviamente están se cayeron del autobús, pero en este caso todavía creen fuertemente en un infierno eterno. En un infierno, claro, eterno, no son anaquilistas. ¿Cómo es? Anicalistas. Man, I forgot how to say that word. Amigo, ¿cómo es? Estoy buscando la palabra. Pensé que estamos entre tres personas, no podemos decir la palabra. En realidad, el nombre es el aniquilacionismo. Eso. Annihilationist. Es lo que quería decir. Aniquilacionismo. Sigan orando por nosotros. Necesitamos su oración. Que Dios nos dé el don de lenguas, por favor, para poder hablar en español correcto. Bueno, sí, no son
Annihilation, Sí. no quiero ni intentar a decirlo Sí. otra vez. Di una serie del Sí, infierno recuerdo. por mucho y Sí. cada vez que decía esa palabra nunca me salía bien. Yeah. Pero bueno, esto es increíble porque en el mundo postmoderno ya sabemos que muchos de nuestros jóvenes latinos crecen en la universidad, crecen influidos por también pastores que han leído libros de Rob Bell. Hay otro que leí para la serie de Infierno que viene de David Bentley Hart, Ok. que niegan totalmente este concepto de infierno. Y otra vez, pastores hispanos con con muchos seguidores, Yeah. no solamente en su iglesia, no solamente tienen iglesias de miles de personas, sino tienen una plataforma en las redes sociales de 10,000 Sí, de un personas. seguimiento grande. Seguimiento que, Yeah. que muchos ven y escuchan y también ven sus posts en Twitter y las imágenes de los libros que leen. Y todo lo que están leyendo, o en muchas ocasiones, yo recuerdo ver esto de algunos pastores leyendo libros de Rob Bell. Alguien que totalmente niega que hay un Dios que pudo haber creado un infierno Yeah. para pecadores, ¿no? Y eso en el mundo posmoderno, la iglesia emergente, Emergent Church, no sé si es una frase en español de Emergent Church que empezó a nacer en los 2000. No sé si el primo nos puede ayudar en eso, pero... Sí, la iglesia emergente. La el movimiento iglesia emergente. o el movimiento emergente que empezó con Brian McLaren y Rob Bell y toda esta gente empezó a distorsionar totalmente el concepto del infierno, no es posible que Dios haya creado algo tan cruel para humanos y nuestro Dios no es así. Entonces, en un mundo postmoderno, en un mundo que también está dejando, ya hemos visto, si no creen en la autoridad de la palabra de Dios, pues ya, si eso si hay un quiebre ahí, entonces ya lo demás va a empezar a caerse. Entonces ya cuando uno empieza a predicar que no hay infierno o empieza a declarar o pensar en esos aspectos, ya sabemos que están más bien escuchando una voz liberal o voces extrañas que no son de la palabra de Dios. Right, sí. Entonces eso tenemos que estar muy como pastores y en las congregaciones. Yo sé que el tema del infierno es algo difícil para asimilar y enseñar, pero está en la palabra de Dios. Jesús habló del infierno y tenemos que enseñar a nuestra gente qué sucede con la gente que rechaza a Cristo. Yeah. Sí hay un infierno. Y Sí. es eterno. Y es eterno. Yeah, Yeah. sí. Hay que clarificar eso. Yeah. Es eterno. Pregunta número 21. Dice así: ¿habrá un momento en que Jesucristo regrese para juzgar a todas las personas que han vivido? La respuesta para esto es... Sí, la respuesta es verdadero en este aspecto. La Biblia habla de que vamos a ser juzgados los muertos y los vivos. Hay varios pasajes que hablan acerca de eso. Y aquí los porcentajes, 47% está de acuerdo. Okay. Muy alto el hecho de que creen que Cristo va a juzgar. Y el 13% está en desacuerdo. Son los extremos. Sí, vemos que la mayoría todavía tiene esta postura que Cristo va a juzgar a todos los que han vivido. Yeah. Yeah. Y eso otra vez es para el cristiano, eso es una parte de esperanza de nuestra fe, entendiendo de que al final de todo Dios y Cristo Jesús va a regresar a juzgar todo este planeta, Yeah. toda esta gente que ha estado en contra de Dios por toda su vida, todos los mártires, todo el dolor de la iglesia Sí. a través de los años que tuvieron que sufrir. Un día todo se va a aclarar. Yeah. Cuentas claras cuando viene Jesús. Entonces Yeah. eso va a ser una edad, un tiempo increíble y es nuestra esperanza. Sí, de exacto. gloria. Por eso no nos vengamos nosotros, Exacto, yeah. porque reconocemos que al final Dios se va a encargar de todo. Al final su justicia va a Va a prevalecer. Yeah. Amen. Seguimos adelante con las siguientes preguntas porque si no nos vamos a meter en asuntos escatológicos y eso es otro Yeah. podcast. Sí, sí, sí. El número 22 y también vamos a juntar la número 22 junto con la número 24. Yeah. La número 22 dice lo siguiente: adorar solo o con la familia es un reemplazo válido para asistir regularmente a la iglesia. Ahora, número 24. Todo cristiano
tiene la obligación de unirse a una iglesia local. Hay que responder primero a la número 22. Sí, esta idea de que yo no tengo que ir a la iglesia porque tengo devocional con mi familia es falso. La Biblia misma nos ordena a congregarnos. Eso es algo que una iglesia desde Hechos, capítulo 2, lo ves. O sea, la iglesia siempre se ha unido, siempre ha estado junta. Esto es completamente falso. Falso. Yeah. Y especialmente durante la época de COVID Sí, y la ahorita vamos a entrar en eso de política en unos... pero en cuanto a cómo respondió la gente aquí, el 10% está en desacuerdo con esta frase, el 31% está en acuerdo, en otras palabras, 31% cree que puedo yo dejar de asistir, Wow. con que tenga yo devocional, y el 33% son, honestamente la mayoría, si combinas los que casi están de acuerdo con los que están completamente de acuerdo con esta frase, sí es un porcentaje un poco más grande que el resto. Ok, entonces la número 24, todo cristiano tiene la obligación de unirse a una iglesia local. La respuesta correcta es... Esto es verdadero, o sea, Ok. todo creyente debe unirse a una iglesia local, y aquí solo el 17% está a favor de esta frase. A favor. So, Wow. y luego el 29% está en contra, y de nuevo los demás están como en el medio, pero sí. Entonces, solamente 16% Sí, cree que eso es necesario asistir a la iglesia. Ok, aquí es donde esto pues es alarmante, ¿no? Yeah. Esto es algo que preocupa porque, en primer lugar, la iglesia es en este caso es opcional. En segundo lugar, no hay realmente, si la iglesia es opcional, implica que la iglesia pues realmente Sí. no tiene Importancia, no poder, o sea, realmente es como el YMCA, ¿no? O Sí. Casco, puede decir, Sí. no puede decir lo que sea. Yeah. También implica que el cristiano entonces puede vivir su vida totalmente separado del cuerpo de Cristo, Sí. que es la iglesia. Ahora, escuché un podcast también muy interesante donde esta pregunta se le hizo a dos pastores, un bautista y un presbiteriano. Y el bautista inmediatamente, uno tiene que ir a la iglesia. Los cristianos tienen que asistir, tienen que ser parte de una iglesia local. Entonces yo lo entendí de esa manera cuando él estaba respondiendo así. Pero el presbiteriano inmediatamente regresó con la respuesta, bueno, pero el pecador en la cruz, que fue con Jesús, nunca fue bautizado y nunca tomó rol en una membresía de iglesia, sino que ese mismo día Jesús se lo tomó con él. Entonces, yo vi que el presbiteriano entonces lo entendió que unirse a la iglesia local habla de salvación o estar salvo. Exacto. Bautista tal vez lo tomó, no, bueno, es parte de nuestra salvación, de unirnos al cuerpo de Cristo, pero si vamos un poquito más allá, entonces, ¿cómo empezamos a evaluar esto? O para que la gente que nos está escuchando, si estamos diciendo que el cristiano tiene que estar en la iglesia o unirse a una iglesia o ser miembro de una iglesia, si no lo está en pecado y está a riesgo, o más bien, no arriesga su salvación, pero está a riesgo de aún ni ser cristiano, porque no está unido al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo lo evaluamos ahí? Sí, yo creo que son dos categorías en parte distintas, porque obviamente la salvación reconocemos que no viene por nada más que la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. En ese aspecto, porque aquel que el ladrón que está en la cruz, porque entra al paraíso, pues sí, porque fue salvo por Cristo Jesús. Por Cristo, Eso, la salvación viene por Cristo Jesús. O agregar a otras cosas. Yo no estoy diciendo el venir a la iglesia, nosotros sabemos esto. O sea, hay gente que viene a la iglesia y no es cristiana, no ha sido nacido nuevo. Esa no es la idea. La idea aquí, la categoría correcta es ¿qué demanda la Biblia de mí cuando yo soy salvo? ¿Me salva vivir en santidad? No, porque al final somos justificados por la fe. Pero la santidad y los pasajes de santidad es una demanda de mí para mi bien. Asistir a la iglesia es una demanda de mí que la Biblia pone en mí para
para mi bien. So, yo estoy en contra de la palabra. Sí me estoy rebelando. Ahí ya entramos, ya podemos entrar en un verdadero creyente, puede ser creyente si está rebelando en contra de la palabra de Dios. Creo que esa sería la discusión. Pero en este aspecto, la persona que entra en esta idea de que yo no tengo que ir a la iglesia, en primer lugar, no te beneficias de nada. O sea, por el simple hecho de que no vas a madurar, no estás dando cuentas a nadie. ¿Quién está viendo tu vida espiritual, tu madurez espiritual? No estás ejerciendo dones, porque los dones fueron dados para ejercer en la iglesia. Entonces, aún, ¿qué de misioneros? Misioneros siempre deben ser enviados en contexto de iglesias, lo que ves en el Nuevo Testamento. Yo sé que hay nuevas posturas y nuevas ideas de misiones y aún de plantación de iglesias. Esos evangelistas flotando que no tienen iglesia. No tienen iglesias, organizaciones como la de Ravi Zacharias, que por muchos años fue independiente, y ves aún el fracaso en eso, el resultado de ello. Yo entiendo todo eso, pero al final, en el Nuevo Testamento, el modelo es todo fue por la iglesia. Iglesias fueron plantadas por iglesias, misioneros fueron enviados por iglesias, los dones fueron ejercitados en la iglesia. ¿A quién vas a ofrendar? A ti mismo. O sea, y yo sé que muchos dirían, es que lo único que quieren es el dinero. No, es que aún eso es parte de mi generosidad y mi adoración a Dios. Como, puedes, yo sé que tú lo tienes también con tus hijos, yo tengo tiempo de devoción entre familia, pero eso no reemplaza, o sea, hay una gran diferencia en hacer eso en casa y tiene sus frutos y su beneficio, y recomiendo que padres hagan eso o esposos con sus esposas o padres con sus hijos, y lo recomiendo, pero eso tiene un beneficio, pero hay otro beneficio cuando mi familia llega a entender, y aún mis hijos llegan a entender, que hay un cuerpo de Cristo más mayor y podemos cantar juntos, alabar juntos, pero hay ciertas cosas que no podemos hacer si no estamos en un contexto de iglesia, que aún incluye cómo tomas Santa Cena, quién te va a bautizar, cómo vas a bautizarte, y ahí es donde yo creo que hay ciertas cosas que fueron dadas en las Escrituras en contexto de iglesia. Y Pablo claramente habla de la cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús. Entonces, estar desconectado del cuerpo, estás desconectado de la cabeza. Y yo creo, si somos honestos, yo creo que esto mucho también va a el egocentrismo de la persona, ¿no? Y su misma rebelión y su mismo carácter. Y he visto muchas personas así, ¿no? Sí. Y he escuchado muchas, la iglesia, yo soy el cuerpo del Espíritu Santo, y ahí es donde yo estoy, ahí está la presencia de Dios, y yo por eso no tengo que someterme a nadie. Y otra vez, nomás vemos otra vez el carácter y el corazón verdadero de la persona. Pero a veces es mucho orgullo en eso. Orgullo. Tengan cuidado, vayan a la iglesia, por favor, vayan a su iglesia. Seguimos adelante en este último minuto. Tenemos... ¿en dónde estamos? Ya me perdí. Los cristianos deben guardar silencio en cuestiones de política. De política. O sea, ¿cuál es la respuesta correcta a esto? La respuesta correcta en ese aspecto es falso. O sea, cristianos no deberían estar silenciosos en cuestiones de política. Los porcentajes aquí, 18% están a favor de esto, de que deberían estar en silencio, y el 38% están en contra. En otras palabras, la mayoría cree que no, los cristianos tienen que decir algo en contra de la política. Bueno, y otra vez, hay un balance en esto, porque he visto iglesias súper nacionales con la bandera de los Estados Unidos en el púlpito. Hacen el Pledge Allegiance en sus servicios. No estamos para ser nacionalistas cristianos. No queremos sobrepasar o overthrow the government. ¿Cómo se dice? Overthrow, a usurpar el gobierno. Creo que se dice para así. tumbar al gobierno. No estamos para eso, para nada. Pero sí hay cosas políticas que tenemos que aclarar, y la gente en la iglesia tiene que escuchar al pastor a veces decir, la Biblia enseña esto, especialmente en el aborto, homosexualismo. Que en el próximo podcast hablaremos de estas cosas. Pero la respuesta, como ahorita lo mencionaste, es la razón por la cual no podemos estar silenciosos en cuestiones políticas, porque hay cosas en el mundo político que moralmente van en contra de la palabra, y si el pastor no dice nada, se queda en silencio, la gente empieza a creer que el partido político de X persona es el código moral para todo
para todo creyente y en sí para todo, en nuestro caso, estadounidense. Y ese es mi gran peligro, y especialmente porque los políticos son muy buenos en distorsionar términos, hacerlos sonar de una manera buena, y al final, por eso, desde que he estado con los jóvenes y ahora aún los adultos, interesantemente, a veces hay que decir lo mismo, pero por eso nosotros como creyentes tenemos que aprender a pensar bíblicamente y no políticamente o culturalmente, que es lo que muchos caen tristemente en estos pensares. Nuestro llamado como creyentes es qué dice la palabra, y luego vamos a evaluar nuestro estado político a través de la palabra. El filtro de la palabra Sí. de Dios, no Yeah. republicano, ni demócrata ni o libertariano o lo que sea. No sé, Liberti- ¿qué eres tu primo? Libertinaje. ¿Cómo se dice? libertarian. No libertinaje. No, existe el partido libertario. Eso. Libertario. el- el PRI, PAN. primo Yo no creo soy que de es- eso. El Ajá. PRD creo ¿Qué que es AMLO en México? No. Ok, ya, pero por eso Ya. tenemos que hablar de esto. Ya.